La elasticidad, la invisibilidad, el fuego y la roca han sido sinónimo de una familia patentada por Marvel desde que se les conoció como a los Cuatro Fantásticos en noviembre de 1961. Ahí se introdujo al equipo como una familia de superhéroes con aventuras en el campo de la ciencia ficción y exploración cósmica, marcando un nuevo nivel de realismo en el medio. Luego, tuvimos series y caricaturas que precedieron a varios intentos de live action, que si nos despegamos de la nostalgia, siendo objetivos realmente, pues fracasaron. Aunque al parecer lo que sí suele venir acompañado con esta familia, al menos en sus versiones live action, es el alto carisma que logran plasmar los actores. En estos primeros pasos, ahora con una versión retrofuturista, por fin pueden tener una opinión balanceadamente positiva entre los fans del producto y el público general. Pues estos primeros pasos nos llevan precisamente a la última era del UCM con Marvel, con los Cuatro Fantásticos. Bueno, de verte de nuevo por acá en una nueva opinión reseña crítica más de este canal. Y bueno, Sue, Johnny, Reed y Ben, una familia completa que muchos asociamos con una imagen que seguramente con la que muchos crecimos, con la nostalgia o cualquiera que sea de las familias con las que te identificaste, de las que se han proyectado como Cuatro Fantásticos. Ahora con esta nueva generación, yo te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿qué es lo que más consideras icónico de esta familia? Aquello que te hizo amarlos, aquello que te hizo identificarlos, o eso que crees que los hace tan populares. Cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre ahí abajo en la caja de comentarios. Dirigida por Matt Shakman, director nuevo con el cual Marvel en el UCM decidió aventurarse, la sinopsis dice lo siguiente. Ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retrofuturista inspirado en los años 60, presenta a la primera familia de Marvel mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender a la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmático heraldo, Silver Surfer. Bueno, parece que la sinopsis le gusta específicamente contar media trama, al igual que a la productora que decidió sacar 13.000 trailers y muchísimos clips para enterarnos de qué va a tratar la película. Y bueno, ese es de entrada mi principal problema con esta película. El hecho de ser simplemente un espectador esperando el ¿cómo? Desde el principio, y no es que si eres una persona que ya viste 100% los trailers y los clips de los que hablo, es que ya vas a saber todo el film. Sino es que, inclusive siendo un espectador casual, siento que dentro de la a veces fatiga que hay y que se crea dentro de las historias de Marvel, al estar en un punto ya tan establecido de saber hacia dónde vamos, hacia ese agujero negro que se va a regocijar con un embudo de absolutamente todos los personajes y las historias que estamos viendo y se van construyendo para chocar en Secret Wars, bueno, ese sentimiento de volver predecible y sentir ya saber lo que está pasando y pasará de manera justo como tú te lo esperas, es un sentimiento que persiste bastante dentro de este film. Desde el segundo uno la atención está fija en lo que va a ser el foco centralizador de esta película, el bebé. Franklin Richards, uno de los seres más poderosos del multiverso Marvel, viene en camino y la vida de los Cuatro Fantásticos, la cual ya está establecida, se ve acelerada por cambios, haciendo que Reed Richards, quien es el ser más inteligente del mundo, también se tambalee de vez en cuando por precisamente empezar a hacer algo que nunca está acostumbrado ni preparado uno, el ser padre. A diferencia de Sue, por ejemplo, que muchísimo más emocionada con la noticia, parece que Franklin le aporta el poder extra que se le da a toda madre en este planeta Tierra. Y hablo de la realidad también, de nuestra realidad. Un saludo a todas las madres que son, de verdad, las verdaderas heroínas de este planeta. Bueno, en este inicio con una familia ya establecida, podemos presenciar de buenas a primeras que esta ambientación retrofuturista de los años 60 está en todo momento presente, y que es algo bastante grato de ver a la vista. Es algo que hay que alabar en general hablando del diseño de producción, del robotcito Herbie que tienen como ayudante, barra mayordomo, barra mascota. Bueno, mascota no, creo que eso se escucha un poquito mal. O bien las interacciones de los Cuatro Fantásticos con la tecnología que poseen más allá de sus habilidades. Porque fíjate que aquí hay otro punto. En este film, al meterse de lleno, por ejemplo, con esta ideología de los primeros pasos, realmente no vemos mucho del potencial entero en batalla de lo que son los poderes de cada uno. No los vemos mucho en acción, sino hasta la batalla final o hasta cuando no tienen otra opción más que usarlos. Y eso habla bien a nivel argumental en cuanto a la película, en cuanto a la familia que se sabe que está en control
rol y asumen sus responsabilidades de ser los protectores de la Tierra. Pero a nivel visual, cuando los usan, es cuando aparece este CGI a veces dudoso, y eso que el Reed Richards de Pedro Pascal es el que menos usa sus poderes, ya sabemos por qué. Con una familia que se puede decir son los seres más populares del mundo, el entorno contextual que involucra a los cuatro en conocerlos, darnos detalles de cómo se fueron convirtiendo en lo que son y los fans que tienen cada uno de ellos, así como los roles en la sociedad, siendo los más importantes, obviamente los de Reed y los de Sue, hacen que precisamente pues no te preocupes con el tema de que si te van a caer bien o te van a caer mal. Realmente los cuatro tienen un buen carisma y una buena participación prácticamente balanceada en pantalla. Aunque a mí personalmente, y eso te invito a que lo pongas en la caja de comentarios, ¿cuál es tu favorito de esta nueva generación? A mí personalmente el que más me gustó fue el Johnny de Joseph Quinn. Todos están en un mismo nivel carismático de tiempo en pantalla y de representar dignamente, siendo estos sucesores generacionales, adaptando este entorno cinematográfico retrofuturista a el cine de superhéroes que tenemos actualmente y que realmente necesita de cambios urgentes. Con el contexto ahora sí establecido de la familia que son, lo que es el Heraldo y el anuncio de la llegada de Galactus entran rápidamente en pantalla, haciendo que en general la película no se sienta lenta y entre bien con sus tiempos. Si hablamos de actuaciones, justamente este misticismo de Silver Surfer de Julia Garner me parece muchísimo más acertado que el Silver Surfer que vimos, por ejemplo, en las películas de los 2000. Con el anuncio que hace, hay un buen bache en donde el equipo se la pasa simplemente investigando qué es un Galactus y cómo lo pueden derrotar. Visualmente, es bello ver cómo se les relaciona mucho al aprovechamiento de conceptos cósmicos, viajes interestelares e incluso el uso de un agujero negro. Pero hablando de agujeros, tengo que decir que esto es algo muy personal. No se lo tomen tan en serio si a ustedes sí les gustó o si realmente ese es el tema, porque es literalmente igual al cómic. A mí no me gustó que prácticamente, y yo sé la importancia de este personaje en un futuro, pero no me gustó que las motivaciones de Galactus y toda la mitad de la película hacia adelante se tratara simplemente de raptar a Franklin Richards y crear este dilema moral de entregar una vida por un planeta. Y este lapso del tiempo, ¿no? En donde realmente sí me gusta a la vez cómo se ligan las partes del inicio, donde están trabajando con experimentos, por ejemplo, lo del huevo, y en que su día a día están conociéndose cada vez mejor, trabajando en equipo como una familia, pues le permiten a los Cuatro Fantásticos armar estrategias, porque en eso sí son buenos, queda claro en la película. Sin embargo, a pesar de que el diseño, y lo vuelvo a repetir, que todo visualmente y audiovisualmente, la mayor parte de la película es bonito y acorde a lo que vemos. Pero eso no quiere decir que sea espectacular y mucho menos que tenga todas las luces verdes a nivel argumental. Lo hemos dicho, a veces lo simple es lo mejor. No quisieron arriesgar mucho con una trama tal vez más compleja que la película de Silver Surfer que sí llegamos a ver en los 2000 y que fue lo más cerca que pudimos ver a Galactus en ese entonces. Verlo ahora sí, físicamente totalmente y de manera imponente, sí que le puede erizar la piel a los fans, pero la manera en que se desarrolla la batalla final y aprovechan los Deus Ex Machina que construyeron al principio para ligarlos y que rellenen los huecos y de alguna manera se vea pulido, pero con polvo, hace que me sienta un poco insatisfecho con el tema de chocar dos eminencias, ¿no? Como lo son los Cuatro Fantásticos, juntos, motivados, ya con sus poderes completamente, y pues Galactus, ¿no? Que es uno de los villanos más icónicos en la historia de Marvel. Ahora, el ganador del Oscar, Michael Giacchino, quien está encargado acá en el soundtrack, hace lo que mejor hace, y eso es componer una melodía que resuena en los momentos más importantes de esta familia, que conforme avanza el film se ve más unida que nunca, y los tambores resuenan con más fuerza. Es verdad que Galactus parece una amenaza formidable y de todos los villanos que hemos visto en el MCU seguramente es una de las fuerzas más potentes o literalmente podría ser el más poderoso que hemos visto hasta ahora. No obstante, el tema reflectivo y la moraleja en forma de monólogo y discurso encabezada por Sue Storm como la más fuerte de los cuatro, hay que decirlo, sorry not sorry, y motivada por los cimientos que vienen a futuro encarnados en un bebé al que hay que proteger todos juntos en la Tierra como una familia, pues sí que es un mejor final que, por ejemplo, haber dicho que ganaron con el poder del amor. Sam Wilson. Así que sí, Los Cuatro Fantásticos es una película sobre la familia que centra su argumento en lazos, emociones, problemas y conflictos que involucran a una familia en sus primeros pasos, que tiene esencia, sí, pero que carece precisamente de una emotividad que buscó desde el principio, carece de una amenaza sólida y consciente teniendo a un villano como Galactus, lo cual le cuesta caro y termina ser justamente lo que el espectador se esperaba, aunque eso sí, las referencias y el pulimento, olor a cómic, eso sí está presente sobre todo en la primera parte de esta película, lo que llega a ser algo
cumplidor. La nueva familia de los Cuatro Fantásticos es una versión moderna pero retro a la vez, que converge a la vez su crecimiento y su sinergia al punto más alto, con uno de los villanos más icónicos y potentes de Marvel, pero por lo que precisamente hablando de esa conjunción, termina por no tener una relación exquisita, diluyéndose de más a menos, y siendo una semilla quizás solamente de algo prometedor en un futuro. Y con todo eso dicho, puedo decir que sí me decepcionó un poco, la verdad, pero también a la vez era un poco lo que esperaba, porque realmente a cómo están las cosas en este caos rumbo a Secret Wars, tampoco le podíamos pedir muchísimo más. Entonces la vara de Marvel sigue estando media baja, y yo por eso a este film le doy 3 estrellas como calificación personal. Estoy a punto de darle 2 estrellas y media, pero son los Cuatro Fantásticos. Y es una película entretenida. Plus. As a family,